Y aún los que no somos niños nos ayudan. Pero la leche es para ese nutriente, ¿verdad? Y el vino es para la alegría, para el regocijo, para el sentido pleno de la felicidad, de los momentos de compañerismo. Así que agua, leche y vino, 3 elementos importantes en la dieta de una persona. Pero si usted transporta el asunto simbólico del cual Isaías está hablando, el agua es la presencia de Dios. La leche, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, dice que nosotros debemos de tomar esta palabra como una leche que puede satisfacernos, pero que tengamos cuidado de solamente tomar leche, sino que vayamos al alimento sólido de la propia palabra. Y el vino simboliza la preciosa sangre de Jesús, que trae realmente el regocijo y la felicidad al salir de la culpa que nos ha enajenado por mucho tiempo. En el verso 2, ¿verdad?, es tan genuina la situación. Y dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no satisface. Yo no sé cómo anda tu administración económica. En muchos anda muy mal, en otros anda regular, en otros anda bien. Pero ¿en qué gastamos nuestro dinero? La inversión de nuestra vida, que se traduce en dinero. A veces nosotros fallamos en la administración y gastamos el dinero en lo que no es genuino. Tenemos que gastar el dinero en lo que vale la pena gastar. Y aquí es donde tal vez no podemos conciliar mucho el sentido de por qué unos tienen más y otros tienen menos, y por qué hay tanta hambre en Somalia, o por qué nuestros hermanos cubanos están en una situación crítica, o por qué tantos lugares. ¿Por qué? Porque unos tienen demasiado y otros no tienen nada. Aquí es donde entra los conceptos de una ética en la que realmente a veces es difícil de discernir. Pero vean lo que dice ahí. Dice, escúchenme bien, díganlo. Escúchenme bien. Y comerán lo que es bueno. Y se deleitarán con manjares deliciosos. Oiga, miren, pero las llamadas de atención de un orador tremendo como era Isaías, ¿verdad? Presten atención y vengan a mí, escúchenme, vivirán. Bueno, esas llamadas de atención que provocaba sus discursos de este varón, pues nos llevan a que no solamente la invitación a la satisfacción es a través de cada uno de estos elementos que he tratado, que es una provisión gratis, que es universal, que es nutritiva, que es genuina, sino que también es espiritual. Dice, se deleitarán. En el versículo, en la versión 60 dice, se deleitará vuestra alma. Allí agrega en la versión 60, se deleitará vuestra alma. Y también agrega la versión 60, aquí dice manjares deliciosos, y allá dice la palabra grosura, que simboliza el gozo espiritual. Cuando la presencia de Dios está en mi vida y yo permito que la satisfacción venga a mi vida a través de una buena relación con Dios como Padre, con Cristo como Salvador y Señor, con el Espíritu Santo como el purificador y el que guía y transforma y da directrices, entonces es espiritual y mi alma se satisface y se deleita. Pasan los versículos 3 al 5, donde habla acerca de la relación del pacto. Y esto es interesante, cuando dice, haré con ustedes un pacto eterno. Díganlo. Haré con ustedes un pacto eterno. Dios es un Dios de pactos.
Y a veces como que no deseamos probar los pactos de Dios. Y realmente Jesús hizo también un solo pacto. Cuando Él toma el cáliz en su mano, Él dice: esta copa es la sangre del nuevo pacto que derramo por ustedes. Un nuevo pacto. Pero Dios siempre ha sido un Dios de pactos. Y hay tantos pactos, pero este pacto eterno al cual se refiere Isaías es algo que realmente nos ayuda a valorar la obra maravillosa de Cristo. Dios hizo un pacto con David. Y qué lindos son los pactos. Yo no sé si algunos de ustedes nos hemos atrevido a hacer un pacto con una persona que no tiene nada que ver con la familia, y hacemos un pacto de amistad. Qué hermoso, ¿verdad? Pues Dios lo hizo con David. De amigos. De amigos y en igualdad. Es así como funcionan los pactos, en igualdad. Tú pones el 50 y yo pongo el 50. Amigos. Y entonces Dios le promete a su amigo, en ese pacto que está haciendo, le promete a su amigo: tu reino va a ser eterno. Va a ser, siempre va a ser tu reino. Tu reino no va a terminar. Y Dios se lo cumplió. Porque el descendiente de David es el Mesías, Cristo Jesús, cuyo reino es para siempre, es eterno. El reinado de Cristo es eterno. Pero fue un descendiente de David. Dios se lo cumplió la palabra. Y ustedes pueden decir: no, pues si el David era un mujeriego, el David era, no, un mal padre, y el David fue un guerrero, un matón. ¿Saben que ustedes que nuestras maldades a Dios no le importan cuando hacemos un pacto con Él de lealtad? La maldad, la impiedad, el pecado desaparece, porque Dios valora más la lealtad de amistad en base a sus propósitos. David fue perdonado, fue restaurado, y la promesa se cumplió para él. Cuando uno está frente al féretro, ahí donde están los restos de David, y es una entrada no tan ancha, quizás unos 4 metros, y después hay otra sección aquí para mujeres, y aquí hay algo tapando, porque las mujeres no pueden venir a este lugar. Las mujeres no pueden tocar el féretro de David. ¿Por qué? No me lo pregunto. Entonces, cuando uno llega, porque hay judíos y hay de todas las razas ahí orando, pues los que quepan, algunos se quedan atrás o tocando ahí el lugar. Pero cuando uno toca ahí el féretro, que hay una malla aquí, uno siente algo extraño, algo místico, le recorre algo a uno. Dios cumplió el pacto. Y David, fíjense, yo creo que es uno de los personajes especiales en el cielo, que uno cuando vaya al cielo, uno debería de hacer la excursión y ir a saber dónde está David. Algunos dicen que está dentro de los 24 tronos. Otros dicen que está dentro de los 12 tronos principales. Lo cierto es que Dios amó a David por su lealtad. Cuando tú y yo aceptamos el pacto de Jesús, este nuevo pacto que es por su sangre, tu vida tiene que ser diferente y satisfecha en todos los aspectos. Y por eso dice aquí Isaías: escuchen y vivirán. Mira, me fascina esa expresión. Escuchen bien, presten atención, vengan a mí, vivirán. Y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David.
en el Nuevo Testamento es por amor al Hijo de David, al nacido del tronco de Isaí, Cristo Jesús. Y agrega algunas consideraciones que son muy interesantes ahí, ¿verdad? Cuando va diciendo, bueno, lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo, y convocará a naciones, y naciones van a venir y correr a ti. Gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Bueno, las bondades mesiánicas, esas son las bondades mesiánicas de Dios, que naturalmente que incluyen la invariable misericordia, o sea, esa gracia maravillosa de Dios, conferida primeramente en el pacto davídico y confirmado de nuevo con el nuevo pacto de Jesús. David, testigo y jefe, el David ideal, el descendiente del David rey, fue profeta, rey, mártir. A algunos no les gusta mucho esa palabra, pero yo sí la uso. Y comandante. Eso es lo que es Cristo. Es un profeta, es un rey, fue sacrificado y es un comandante. Tiene un gran ejército Jesús. Así como David tenía un tremendo ejército que los filisteos jamás pudieron ganarle, Jesús está venciendo al filisteo mayor de este planeta a través del ejército que tiene en todo el planeta, de todas las razas, de todos los idiomas que están hablando acerca de él, jalando a las naciones, jalando a los pueblos. Y es interesante que todos sus seguidores, y desde que él lo dijo, se convierten en sus misioneros. Si tú hasta esta fecha, después de que tú conociste a Cristo, no has alcanzado a nadie para Cristo, tienes una pobreza espiritual espantosa. Es aquí donde tú tienes que demostrar qué tipo de seguidor eres de Jesús. Porque somos nosotros, el ejército que sigue a Cristo, los seguidores de Cristo, los que lanzamos el llamado a las naciones para que acudan al Señor. Versículo 5. Y yo creo que es aquí donde tenemos que hacerlo. Mira, después pasa los versículos 6 y 7, un llamado al arrepentimiento. Y dice, busquen al Señor, llámenlo, abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Vuélvete, retorna, que Él es generoso, Él perdona y Él es misericordioso. Bueno, la enseñanza de toda la Biblia, y enfatizándose en el Nuevo Testamento, es el arrepentimiento, es decir, un cambio total de rumbo en el cual uno va. Tiene que hacer un cambio. El cambio se tiene que hacer oportunamente. El tiempo de arrepentimiento, el tiempo de Dios, y siempre va a ser ahora, no mañana. El tiempo de Dios es hoy, y es para todos. Decía en el servicio anterior que me dio mucha tristeza leer ayer en el periódico una chica que iba a su escuela, aquí por la 13, 15 Sur, por acá.